Buenas noches a todos. Es un gran privilegio enseñarles otra vez. Espero que su domingo es un domingo fantástico y que Dios esté bendiciendo a ustedes en todo su crecimiento en la palabra de Dios. Yo siempre pienso en Boswell. Yo puedo imaginar cómo es el pequeño pueblo ahí, el cuadro y la calle que las calles alrededor del pueblo. Entonces, con en mente, siempre estoy en oración por ustedes y sigo orando. Ahora, nosotros no sabemos si Dios nos va a llamar a Boswell. Puede ser que sí, puede ser que no. La verdad, lo que necesito más que nada es paciencia en Dios. Tengo que esperar hasta que Él mueve. Y cuando Dios mueve, yo puedo mover. Entonces, que estén orando por la decisión si vayamos o no vayamos allá para ayudar plantando una iglesia. Saludo Salvador, saludo Alberto, saludo a Juan Cardenas. También hago salutación a los demás muchos que estén allí. Espero que todos, hermano Lorenzo, espero que todos estén bien. Hermano también James Belcher y hermana Nancy, les saludo en Cristo. Entonces vamos a estar en un capítulo nuevo. Romanos capítulo 9. Vamos a hablar algo de la historia judaica, es decir, de los judíos. Porque para ser salvos y agradar a Dios, el libro de Romanos lo que hace es siempre introduce la historia judía aún a los romanos que no eran judíos. Hay un aspecto de la historia judía y lo que Dios estaba haciendo con el primer judío, Abraham, que tiene beneficio para los que quieren ir al cielo. Los que quieren agradar a Dios mediante la gracia y la fe que ponen en Cristo, que ha muerto en la cruz para nosotros. Entonces vamos a estudiar un poco en verso 1 la historia de Israel, ¿ok? El apóstol Pablo está escribiendo esa carta y dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él está diciendo, yo estoy diciendo la verdad y la tercera persona de la Trinidad es mi testigo que estoy diciendo la verdad, el Espíritu Santo. Verso 2. Que tengo gran tristeza y que continúo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Verso 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, o es decir, maldita, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Son los hermanos israelitas, los nativos de Israel. Dice, porque los que son mis parientes según la carne. No está hablando ahora precisamente de los que son salvos en Cristo, que son hermanos espirituales. Está hablando de la carne, la nación de Israel. Dice aquí, verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. ¿Ok? Entonces está hablando de la gloria, es la primera cosa, la gloria. También, verso 4, perdón. Y los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley
y el culto y las promesas. Entonces está hablando de toda la historia de Israel, la gloria, el pacto que Abraham hizo con Dios, que él iba a ser padre de todas las naciones. Y siguiente dice, y la promulgación de la ley, es decir, Moisés, el culto, es decir, servicio, y las promesas dadas a la gente judaica, a los judíos. ¿De quiénes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Entonces, el Cristo vino como judío. Él fue un rabí. Él enseñaba y tenía sangre judaica o judía. Entonces, él vino en esa línea, ese linaje de Abraham también. Hay que entender eso. Él vino al mundo así. Entonces dice, verso 5, ¿de quiénes son los patriarcas? Patriarcas eran todos los que antes la ley anduvieron pues en el mundo, empezando con Adán, Set, hablamos de también de Enos, Noé, que construyó el arca, todos los que andaban en el mundo antes Moisés, que escribió la ley, son patriarcas. Es decir, guiaban sus familias según la conciencia y no según la ley levítica. ¿Okay? Había una etapa de tiempo que se llamaba tiempo de conciencia, donde en ese tiempo no había ley de Moisés que dijo no matarás, por ejemplo. Entonces, pero sabían que no era bueno matar por el ejemplo de Caín. Caín mató a su hermano. Eran los primeros 2 hijos en el mundo, ¿ok? Entonces vivieron según la historia de Adán, pero también según su conciencia. La conciencia quiere decir con ciencia, con conocimiento de malo y bueno. Entonces, cada quien que nace tiene una conciencia. Y había un periodo de tiempo cuando no había ley, no había reglas, pero había conciencia. Alguien sabía cómo vivir. Tenía el ejemplo de Adán. Pero luego, cuando llegaban más personas al mundo, entonces Moisés ayudó según el poder de Dios, sacar todos los esclavos de Egipto y se los llevaron pues a Canaán, la tierra prometida. Y en ese tiempo Moisés escribió la ley. Tenemos 10 mandamientos, por ejemplo. No matarás, no adulterarás, no cometerás adulterio, no hagas imagen de cosas arriba, en los cielos, ni en la tierra. Por eso, toda esa ley se encuentra en Éxodo capítulo 20. La Iglesia Católica haga violación y infracción en cuanto de la ley de Moisés, porque tienen imágenes. Es contra la Biblia. La Biblia dice que no hagas tal cosa. Entonces, había un tiempo que no había ley, pero cuando llegó Moisés, eso cambió, todo cambió. Entonces, había una etapa diferente. Ok, vamos a seguir leyendo. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Está raro decir esto, ¿no? Porque no todos los que descienden, mejor dicho, de Israel son israelitas. Es una frase muy
extraño decir que no todos los que provienen de Israel son israelitas. Es como decir, no todos los que vienen de México son mexicanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dice, no todos los israelitas son, no todos que son de Israel son israelitas? Está raro, hay que pensarlo. Mira, yo puedo decir, mira, dos de mis tres hijos legalmente son de México, porque nacieron ahí. Pero no saben mucho de la cultura. Si vamos a mover a Boswell, ellos van a aprender más de la cultura y van a involucrarse más en la cultura. Quizás eso va a cambiar. Pero sabes que había muchos que nacieron en Israel que Dios no les consideró, pero mejor dicho, no les consideró israelitas. Vamos a leer cuál es el estándar de ser israelita, el estándar de Dios. ¿De qué está hablando? Vamos a leer más al verso 8. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Había una nación, Abraham y Sara, y de ellos nació Isaac, y Isaac nació con Rebeca, y ya va pues línea de descendencia, pero puedes nacer en esa línea o en ese linaje, pero Dios no considera a muchos de ellos israelitas porque no nacieron de la promesa. ¿Ok? La promesa era según Isaac y Abraham, porque Isaac, Dios le decía, serás padre de muchas naciones. Y él por fe creía en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo va a decir, es la fe, es nuestra herencia. Para ser hijo de Dios, eso es según la fe, no por la sangre. Muchos judíos no entendían eso. Pensaban, bueno, yo puedo rastrear pues toda mi descendencia desde Abraham. Abraham dio luz a, Sara, no Abraham. Sara dio luz a Isaac. Isaac dio luz a Jacob y su hermano. Y ya va. Y puede rastrear toda su descendencia. Es como decimos en inglés, el árbol de familia. Hay muchas ramas, ¿no? Y podemos ver, yo puedo rastrear pues mi descendencia hasta Irlanda. Allí los irlandeses. Sheridan, mi apellido es irlandés, entonces yo puedo mostrarle, hay personas que pueden dar pues todo, puedo dar mucho en cuanto de la descendencia de los Sheridan. Entonces, los judíos en ese tiempo, ellos presumían mucho cuando dijeron, bueno, yo soy de Abraham, yo soy de Levítico, yo soy de Aarón, yo soy de Jacob, yo soy buena persona. Es como una persona decir, ¿sabes qué? Mi familia, puedo rastrear mi familia hasta el rey de Inglaterra. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces el apóstol Pablo está diciendo, eso no vale nada para Dios. No vale nada. Según la carne no valen mucho. Dios no pone confianza en la carne. Es decir, que nosotros si luchamos para ir al cielo con la carne, con todas las fuerzas, no vale nada para Dios. Es siempre por la fe, no por las fuerzas de la carne.
es por la fe. Puedes trabajar todo lo que puedas, pero si no pones tu fe en Jesucristo que murió en la cruz, no vas al cielo en ninguna forma. Pero vamos a seguir leyendo. Dice en verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Ok? Es Isaac, ¿no? Verso 10. Y no solamente eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, está entre comillas, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece no por las obras, sino por el que llama. ¿Okay? Puedes obrar todo lo que puedas para estar en el linaje de Israel, para ser israelita en ese tiempo. Las obras no valían nada. ¿Qué dice más adelante, verso 12? Se le dijo, el mayor se verá el menor. Entonces estaba diciendo a Jacob que Jacob iba a... su hermano va a servirle a él. Esau iba a servir a su hermano Jacob. Eran gemelos que pues nacieron juntos. Y Esau nació algunos segundos antes que su hermano. Según la sistema judía, había una promesa para los primogénitos, los que nacieron primeramente. Entonces, pero dice aquí, Dios dijo algo raro. Dice en verso 12, se le dijo, el mayor se verá el menor. Estaba al revés. Dios escogió a Jacob, el menor, y no su hermano. ¿Sabes por qué? Era el propósito de Dios. Era el que llama. Mira, si eres salvo hoy en día, la única manera para que puedas ser salvo es por medio del sistema de Dios. El sistema de Dios es por medio de la fe. No puedes obrar. Está diciendo aquí que muchos trabajan, pero Dios no escoja los salvos así. ¿Ok? Era un método no esperado. Un método que no tiene sentido para los que no son salvos. Vamos a seguir en verso 13. ¿Cómo está escrito? Jacob amé más a Esaú. Así se dice en español. Esaú. Aborrecí. Ahora, diciendo aborrecer, él estaba diciendo que ya aborrecer, según la lengua hebrea, significa que no realmente significa que aborrezco con mis emociones. Aborrecer es, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Aborrecer tiene más, trata más de acción en la Biblia. Por ejemplo, amo a mi papá, pero estoy viviendo casi en el mismo parte del mundo que mi papá. Nada más es algunos 20 minutos de mi casa. Pero si salgo con mi familia, estoy aborreciendo a mi papá. No emocionalmente, no odio a él con mis emociones. Odio a él con mis acciones. Yo puedo aborrecer a mi papá porque salgo del mismo, estaba en la misma región, pero salgo de ahí. Es decir, acción vale más que palabras. El escritorio, híjole, ¿qué hizo a mi dedo? Pero entonces está diciendo aquí en verso 13, ¿cómo está escrito? A Jacob amé, ¿ok? Más a Esaú
aborrecí. Esaú, él no tenía corazón para Dios. Entonces Dios no escogió a él, escogió a Jacob para ser el patriarca, mejor dicho, y el líder de toda la nación de Israel. No es Esaú, pero Jacob. Verso 14 dice, ¿cómo? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Hay injusticia? ¿Que él amaba uno, pero el otro no? Dice no. Verso 15 dice así, seguimos. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tengo misericordia, y me compadeceré del que yo lo compadezca. ¿Okay? Es decir, que va a tener compasión sobre el que va a tener compasión. ¿Okay? Él ama a todo el mundo, pero él tenía derechos de escoger uno a otro. Verso 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, más de Dios que tiene misericordia. Aquí está hablando de obras otra vez. El que quiere, ni del que corre. Corre quiere decir hacer una carrera, trabajar o obrar o intentar de agradar a Dios. Eso no importa para Dios. Y él va a decir la razón por qué está hablando así. Dice en verso 17, porque la Escritura dice a Faraón, mas esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces Dios tenía un propósito para Faraón, aunque Faraón odiaba a Dios, odiaba el Dios de los israelitas, el Dios de Abraham. Él tenía sus propios dioses con la D chiquita. Entonces él tenía pues Het, y muchos dioses. Él adoraba el sol. Así era Faraón. Entonces él no le gustó mucho a Dios, el Dios de Abraham. Pero Dios tenía un propósito para Faraón. Dice, por la Escritura, dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder. Entonces, era para glorificar a Dios. Faraón fue usado así por ese propósito. ¿Okay? Verso 18. De manera de quien quiere, tiene misericordia. Y al quien quiere endurecer, endurece. ¿Ok? Ok. Dios endureció el corazón de Faraón. Pero hay una cosa que necesita saber. Dios sabe el fin de todo. Si alguien nunca va a querer a Dios, nunca va a creer en Dios, según su conocimiento del futuro, Dios escoja según lo que Él sabe, ¿ok? Los calvinistas están equivocados, piensan que Dios escoja a algunos para ir al cielo y a algunos para ir al infierno, pero mal interpretan la Escritura. Dios sabe según su de antemano lo que va a suceder. Entonces él sabía que Faraón no iba a aceptarle a él y le usó para su gloria, y por eso endureció su corazón. ¿Ok? Seguimos. Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién que eres tú para que alterqueres, no sé cómo decir eso, con Dios?
diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, está hablando del barro, cuando alguien está haciendo como un vaso así bonito, con lodo y así, formando a muchas cosas. El que formó el vaso tiene más poder sobre el vaso que el vaso. El vaso no puede decir al que le forme, mira, yo quiero ser pues un vaso de flores, yo quiero hacer pues una taza de café. No, el que forma todo el barro y el lodo, y él es que tiene el poder y la autoridad de hacer lo que él quiera. ¿Ok? Verso 20. Más antes el hombre, ¿quién eres tú para que... Oh, bueno, leímos eso. Verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Entonces, él ha hecho Faraón un vaso de deshonra o un vaso que va a ser un ejemplo del mal, va a ser pues el enemigo de Israel. Él formó a Faraón así, no desde el principio, pero él formó a él sabiendo que iba a rechazar a Dios. Verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Ok? Entonces dice aquí, él sufrió mucho. Voy a explicar verso 22. Dice aquí, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados de destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. ¿Ok? Entonces, todo concuerda en verso 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar donde se les digo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, él tiene el poder de aún agarrar personas afuera de la nación de Israel y salvarlos. Él tiene poder dar convicción a todos. Pero aún la Biblia dice que él no quiere que todos van al infierno. No quiere que ninguno parezca, pero para que lleguen a arrepentimiento. Entonces, él quiere que todos sean salvos, pero él sabe de antemano cuántos van a ser salvos. Entonces, según su conocimiento, él escoja personas, gentiles, judíos, mexicanos, americanos, para dar convicción a ellos y son salvos. El apóstol Pablo fue escogido también. Él estaba pues listo para matar a algunos en Damasco y estaba pues caminando en el desierto, y de repente había una visión que él vio, y en ese momento Dios le dice, no, que estás persiguiendo a Jesús cuando estás persiguiendo a los cristianos. Entonces, desde ese momento, él llegó a ser ciego, y luego él tenía el testimonio que él, aunque mataba a los cristianos, Dios le convirtió a ser un gran apóstol para él. Entonces,
Dios tiene el poder de llamar a los que no son salvos para ser salvos. Él puede llamar, aunque eres un pecador, eres muy malo y has hecho muchas cosas malas. Dios quiere y puede salvarte a ti. Tiene el poder sobre la creación. ¿Ok? Muchos piensan que Dios no puede, pero sí puede. Amén, hermanos. Él puede salvarte. Él puede convencer que eres un pecador. Él puede agarrar aún hasta los gentiles y salvarles a ellos. Pero también hay muchos como Faraón que nunca iba a dar su corazón a Dios, que nunca va a creer en Abraham. Y él utiliza a algunos así para dar un ejemplo de la gloria de Dios. Dios espera en el mundo para salvar a algunos cuando otros van al infierno. Siempre yo pienso a veces mejor que Dios vaya ahora para su pueblo, porque muchos van yendo al infierno, pero ¿sabes qué? Dios está esperando que todos nazcan, que todos que nacen y quiere salvar a algunos que no han sido nacidos todavía. Él tiene un propósito. ¿Y sabes qué? Dios tiene un propósito para Boswell, Oklahoma. Él tiene propósito para algunas familias que me están escuchando en esa mañana. Él tiene un propósito de salvarte a ti. ¿Ok? Entonces, pero Él no es por obras. No es que corres. No es que haces una cosa buena para Dios. No es que eres buena persona. No es el hecho que eres muy religioso. Dios salva según su propósito. Y su propósito en esa época de la iglesia es salvar a todos, porque Él quiere agarrar a algunas ovejas perdidas, algunas personas de los gentiles y utilizar a ellos para su honor y para su gloria. No importa cuántos pecados han hecho. No importa cuántas obras religiosas que has hecho. Dios hace sus cosas, hace su voluntad según su deseo. No según lo que tú quieres, no según lo que la Iglesia Católica quiere. No, es según lo que Él quiere hacer con su voluntad. ¿Ok? Entonces vamos a seguir leyendo. 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Hay muchos que no es pueblo de Dios. Hacen groserías, toman, están mal con las mujeres, hacen muchas cosas malas. Pero ¿sabes qué? Dios puede escoger hasta entre ellos y salvarles a ellos. Él puede. Es lo que dice aquí en verso 26. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Muchos que no aman a Dios y parece que no son amados de Dios, puede llamar a ellos y mostrarle el amor hacia los de las pandillas, hacia los que venden drogas. Dios salva a algunas personas para su honor y para su gloria. Y si Él puede salvar a ellos, puede salvarte a ti. La gracia de Dios, la sangre de Dios es tan poderoso que Él puede según su propósito. Y Él quiere salvar a todos y Él puede salvarte a ti. Nada más su método de salvar es medio de la fe y la gracia de Dios. Entonces es muy, muy importante que creamos nosotros ponemos nuestra fe
en Jesucristo para que seamos salvos según su propósito. Es muy importante que hacemos esto. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó el mundo que ha dado a su Hijo primogénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es que, número uno, Él ama a todo el mundo. Pero la senda para Él es muy, muy corta, es muy chiquita. La senda para ser hijo de Dios. La Biblia dice vamos a Juan capítulo 1. Vamos en Hechos, ya estoy. Juan capítulo 1. Dice aquí. Estoy buscándole ahora. Aquí, sí, aquí. Estoy leyendo, pues, estoy buscando el lugar. No me encuentro eso ahora. Espérame. Bueno, está hablando aquí que iba a salvar. La Biblia dice que Él ha hecho potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que pero es por la fe. Muchos venían a Cristo, los judíos rechazaban a Dios, pero Él quiere ofrecer su luz a todos, para que aún los gentiles pueden ser salvos. Vamos a decir aquí. Seguimos aquí leyendo. Déjame ver aquí. Quizás no puedo encontrarlo, pero debe de haber, pues, el verso. Espérame un segundito. Ok. Quizás ahorita no. Pero nosotros, para ser salvos, hay que entender que Él salva según su poder, no según nuestro modo de pensar. Él tenía su propósito. Él salvó a los que eran de Nineveh. Era un pueblo pagano. Y salvar todo el pueblo según el ministerio de Jonás. Entonces los de Nínive eran los más crueles y más horribles que todo el pueblo. Pero Dios envió su profeta Jonás y él predicó a ellos, y toda la ciudad llegó a ser salvos mediante el ministerio de este hombre. Y este hombre no quiso ir y ser ministro a ellos. ¿Sabes por qué? Él odiaba a los de Nínive. Pero ya encontré el verso. Juan capítulo 1, verso 10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Okay? Y lo suyo vino, es decir, los judíos, lo suyo. Voy a leer otra vez, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los judíos le rechazaban. ¿Okay? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, poder, de ser hechos hijos de Dios. Puede ser hecho hijo de Dios por medio de la fe. Hoy en día, Jesús y el Espíritu Santo escoge los que van a ser salvos por medio de la fe. No por medio de las obras, no por medio de las víctimas, holocaustos
en el tiempo de los levíticos. No agarres pues una oveja y cortes su cuello para que derramare y lo pongas ahí en el altar. Ya esa etapa ya es pasada. Dios es el Cordero que murió por todo el mundo. Hay que poner nuestra fe en Él y su manera de salvar es de la ira del Padre. Es medio de creer y poner nuestra fe en el Hijo. ¿Has puesto tu fe en Cristo? ¿Has puesto el fe en Él? Dice en verso 26, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Él escoja al pueblo que aún no son conocidos de amar a Dios o no son conocidos para ser hijos de Dios. Puede salvar y hacerles potestad, hacerles hijos de Dios. Él puede hacerte un hijo de Dios. Según su gracia, mediante tu fe. Hay que mirar a la cruz y pedir que te salve. En ese momento Dios te puede salvar. Entonces, estamos orando que todos que están escuchando, que un día sea salvo. Pido eso en el nombre de Hijo de Dios para ustedes. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga y vamos a seguir en Romanos capítulo 9. El siguiente servicio, empezando en 27 con Isaías. Dios le bendiga.